Buenos días, el día de hoy les voy a presentar mi evaluación sumativa de matemáticas y vamos a empezar. Esta sumativa consiste en hacer problemas que tengan ecuaciones, eso significa operaciones compuestas por números, letras y símbolos. Vamos a empezar con los problemas de suma. Solo voy a presentar un problema por cada operación, pero sin embargo son dos de cada uno. El primer problema dice, a una fábrica de leche llegaron 120 cartones de leche. Hay 4 tipos de cartones. El primer tipo tiene una cantidad que es para la leche en polvo. El segundo tipo tiene 50 cartones para la leche lactosada. El tercer tipo tiene la cantidad del primero adicionado con 10 para la leche entera. Y el cuarto tipo tiene la cantidad del segundo más 20 para la leche vegetal. ¿Cuál es la cantidad de cartones del primer tipo? Aquí me perdonan, pero aquí hubo un error de redacción. Aquí es del tercer tipo, eso significa, el tercer tipo tiene la cantidad del primero adicionado con 10, entonces no sería del segundo, sino del tercero. Entonces, pues, de acuerdo a ese problema, la operación o la ecuación la plantea así. C, que representaría la incógnita, que son los cartones de leche del primer tipo, 50, que es el segundo tipo, C más 10, que es el tercer tipo, y cuarto, que es SC más 10 más 20 y da 120. El primer paso que realicé fue quitar los paréntesis para realizar de una manera más efectiva la ecuación. Después de, pues este sería el resultado después de quitar los paréntesis. Después de eso agrupé los términos, es decir, agrupé las 13 que hay aquí. Entonces quedaría 13 más 50 más 10 más 10 más 20 igual a 120. Después agrupé los números, estos que podemos ver acá. Entonces quedaría 13 más 90 igual a 120. Y después de eso tenía que quitar el 90, así que se lo resté ya que este 90 estaba en positivo. Para poder anularlo entonces tenemos que restar. Y el resultado dio 13 igual a 30. Y finalmente, como este 3 aquí al lado de esta se lo está multiplicando, para poder anularlo hay que dividirlo. Así que lo dividí entre 3. 13 sobre 3 igual a 30 sobre 3. Y este sería el resultado. Y el resultado, pues finalmente es 10 más 50 más 20 más 40, que pues sería 120. Entonces ahí vemos la comprobación. Ese es el segundo problema, lo voy a dejar un momento para que lo miren, lo analicen. Y seguimos. Estos son los problemas de resta. Voy a presentarles el primero y el segundo, se los dejo para que lo miren un segundo. Entonces este problema dice, Juan tiene una cantidad de dulces y lo repartió entre sus 6 amigos. Laura, Isabela, Esteban, Nicolás, Zaira y Sergio. A Laura le dio la cantidad total de dulces menos 55. A Isabela le dio 10 dulces. A Esteban le dio el total de dulces disminuido con 44. A Nicolás le dio la cantidad que le dio a Esteban menos 4. A Zaira le dio 7 dulces y a Sergio le dio la cantidad que le dio a Zaira menos 5. Si al final le quedaron 50, si al final repartió 52 dulces, ¿cuántos dulces tenía Juan al principio? Entonces, pues la ecuación la planteé de la siguiente manera. Este es la cantidad de dulces total, sería la D. Entonces, la primera persona a la que le dio dulces fue a Laura. Esta sería el total que le dio a ella, que sería D menos 55. Isabela le dio 10 dulces, aquí está el 10. A Esteban le dio el total de dulces disminuido con 44, este de menos 44. A Sergio le dio la cantidad, perdón. A Nicolás le dio la cantidad que le dio Esteban menos 4, ese de menos 44 menos 4. A Zaira le dio 7 dulces, aquí podemos ver. Y finalmente a Sergio le dio la cantidad que le dio a Zaira, menos 5. Y pues ese sería el total de 52 dulces. Pues el primer paso que hice como en la anterior ecuación fue quitar los paréntesis para poder realizar la ecuación mejor. Entonces quitamos estos paréntesis de menos 44. Después de eso, pues lo que hice fue agrupar las 3D que habían alrededor de toda la ecuación. Sería esta y esta.
Después de eso, pues agrupé los números, que serían estos, y me dio 128, 3D menos 128 igual a 52, perdón. Después de eso, pues teníamos que quitar el 128 para poder tener el 3D con el 52 solo. Así que le sumamos el 128 ya que este está con el símbolo de menos ahí. Entonces, para poder eliminarlo, hay que sumarlo. Aquí este es el resultado, 3D igual a 180. Y finalmente, para poder dejar la D solita con el resultado, lo dividí entre 3, ya que esta 3 lo está multiplicando, y para poder anularlo hay que dividirlo. Entonces, 3D sobre 3 igual a 180 sobre 3, y este sería el resultado. Entonces, pues miremos cómo queda. Sería 5 más 10 más 16 más 12 más 7 más 2 igual a 52. Vamos a mirar el siguiente problema un momento. Aquí también tuve un pequeño error de redacción. Aquí en vez de 4 son 5 tiendas. Vamos a seguir con el problema de multiplicación. Voy a dejar que miren este momentico y seguimos con el otro. Aquí podemos leerlo. En una galería de arte hay 40 pinturas nuevas que trajeron 4 artistas diferentes. Cada artista trae una cantidad de pinturas desiguales. El primer artista trajo un número de pinturas. El segundo artista trajo el número del primero por 2. El tercer artista trajo 12 pinturas y el cuarto trajo el número del primero por 4. ¿Cuántas pinturas trajo el primer artista? Entonces, pues la ecuación quedó de la siguiente manera. P más 2P más 12 más 4P igual a 40. Entonces, pues P sería la incógnita. Aquí 2P sería esa P por 2, ya que este 2 lo está multiplicando. El 12, un número normal, y lo mismo. Este 4 está multiplicando la P y eso daría 40. Lo primero que hice fue agrupar esas P que hay. Entonces sería una P más 2P más 4P igual a 7P más 12 igual a 40. Después de eso, pues como siempre tengo que anular ese 12, entonces pues como este está positivo, aquí hay que anularlo con una resta, entonces se lo resté a los dos lados del igual y daría 7P igual a 28. Y finalmente, para terminar, dividí el 7P por 7, ya que este 7 lo está multiplicando, y para anularlo hay que dividirlo. Entonces 7P sobre 7 igual a 28 sobre 7 y daría P igual a 4. Entonces la operación quedaría de la siguiente manera: 4 más 8 más 12 más 16 igual a 40. Y por último vamos a seguir con los problemas de división. Voy a presentar el primero y el segundo lo dejo un segundo para que lo miren. En una floristería hay 400 plantas de flores. Su dueña necesita vender 50 plantas en total de 5 especies diferentes. Las plantas y su número son los siguientes. Margarita, un número de plantas, en este caso esa sería la incógnita. Las orquídeas, el número de margaritas sobre 2. Las rosas son 10. Los tulipanes son el número de las rosas sobre 5 y el número del jazmín es 8. ¿Cuántas margaritas hay? Entonces, el problema lo planteó, la ecuación la planteé de la siguiente manera. F, que sería la incógnita de flores, más F sobre 2, que sería la cantidad de las orquídeas, este 10, que serían las rosas, los tulipanes, que son ese 10 sobre 5, más 8, que son los jazmines, igual a 50. Entonces, aquí vemos, primero dividí este 10 sobre 5, que ya sabemos que da 2. Después de eso agrupé todos los números, estos números de acá, y los sumé, que entonces quedaría F más F sobre 2 más 20 igual a 50. Después de eso, para quitar el 20, pues lo tuve que restar, ya que tiene un signo de positivo aquí, entonces lo resté con otro 20 y pues quedaría solo el F más F sobre 2 igual a 30. Aquí multipliqué 2 para poder anular esto en esta fracción o esta división,
lo multipliqué por 2 en cada parte, f por 2 más f sobre 2 por 2 más, igual a 30 por 2. Eso quedaría 2f más f igual a 60. Después agrupé las 3 f's, entonces quedaría 3f igual a 60. Y finalmente dividí eso entre 3, ya que esto lo está multiplicando y para poder arreglarla hay que dividirlo. Entonces el resultado sería f igual a 20. Y finalmente pues este sería el resultado: 20 más 10 más 10 más 2 más 8 igual a 50. Voy a dejar el otro problema un segundo para que lo miren. Y pues este sería el último problema. Muchas gracias.